Bien, entonces como les decía, buen día. Hoy vamos a trabajar el tema de la responsabilidad social de las empresas. Y para hablar de este tema, vamos a presentar, ¿no es cierto?, de qué se trata esta temática y vamos a ver cómo ese tema ha ido evolucionando en el tiempo. Eh, Muchas veces el tema de la responsabilidad social y empresaria está relacionado con las actividades, ¿no es cierto?, que la empresa hacía a lo mejor alguna donación o construía a lo mejor una escuela. Entonces, allá por los años 1920, 1930, ¿no es cierto?, la responsabilidad social y empresaria estaba más ligada con la filantropía, ¿sí?, con acciones sociales que llevaba adelante la empresa, ayudando a lo mejor a un grupo de trabajadores o ayudando a la comunidad en la cual estaba inserta. En 1941, la Organización Internacional del Trabajo empieza a hablar de cuáles serían las obligaciones que tienen las empresas, sobre todo para con los trabajadores. En el año 71, 1971, Milton Friedman, que es, digamos, un economista que trabajaba mucho este tema, él sienta posición y dice que la única responsabilidad que tienen las empresas es de maximizar los beneficios para que los accionistas, ¿no es cierto?, tengan la mayor rentabilidad, ¿no es cierto?, por haber invertido en esa actividad y en esa empresa. Esta posición, ¿no es cierto?, hace que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, como un tipo de empresa en donde lo que más importa a esa empresa es maximizar las ganancias, ¿sí? La cuestión económica, financiera, ¿no es cierto?, es lo más importante. Pero a lo largo de los años han ido apareciendo otros pensadores, otros autores, en donde, por ejemplo, Carroll, Wood, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en donde hablan ya que la organización, considerada como una ciudadana social, ¿no es cierto?, de una comunidad, tiene determinadas responsabilidades para con esa comunidad, ¿no es cierto?, en donde está inserta. Y que las responsabilidades, ¿no es cierto?, pueden estar diferenciadas. Hay responsabilidades a nivel organizacional y también responsabilidades individuales dentro de una empresa. Este tema también sigue siendo trabajado, ¿no es cierto?, y van llegando más miradas, más aportes de diferentes autores, en donde están, por ejemplo, las normas ISO 26000, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las normas de responsabilidad social. Y también hay otro autor muy conocido, ¿no es cierto?, en lo que es la gestión organizacional, que es Michael Porter, que dice que todas las acciones de responsabilidad social pueden ser consideradas como fuentes de ventajas competitivas que tiene una organización respecto de otra. Y también en cuanto a Naciones Unidas, por ejemplo, se han fijado los objetivos de desarrollo sostenible, que primero se fijaron hasta el 2015 y después en otra gran reunión se fijaron hasta el año 2030, en donde, ¿no es cierto?, hablan de las responsabilidades que tiene la organización para con los diferentes grupos de interés. ¿Quieren hacer alguna pregunta, chicos? Hasta ahí se entiende. ¿Cómo? Porque No, escucho que alguien está hablando, pero no se escucha bien, entonces no puedo saber qué me dice. debe tener el micrófono abierto a alguien sin querer, pero sí se entiende hasta ahora, Claro. profe. Bien, bien. Ustedes cualquier cosa, me interrumpen y me hacen las consultas necesarias. Y les decía entonces que están los objetivos del desarrollo sostenible, en donde nuestro país, ¿no es cierto?, adhiere a esos objetivos. La provincia de Santiago del Estero también adhiere a esos objetivos, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible.
Entonces vemos cómo el tema de la responsabilidad social también está ligado a esos objetivos del desarrollo sostenible. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos cómo pasamos, ¿no es cierto?, de hace 100 años atrás, en donde la concepción de una empresa, ¿no es cierto?, estaba más ligada a maximizar los beneficios o a tener, ¿no es cierto?, lo que podía aportar a la comunidad tenía que ver más con donaciones, ¿no es cierto?, a una visión de, de las empresas en donde las consideramos, ¿no es cierto?, como ciudadanas de este mundo, ¿no es cierto?, ciudadanas de esta sociedad y donde tienen responsabilidades, ¿no es cierto?, más amplias y para con los diferentes actores con los cuales interactúa. Y también, ¿no es cierto?, se espera que ella aporte, ¿no es cierto?, como ciudadana, las empresas aporten, ¿no es cierto?, hacia el desarrollo sostenible de toda la comunidad. Bien, vamos a pasar entonces a esta evolución, ¿no es cierto?, para sintetizarla, que según Milton Friedman, eh, decía, ¿no es cierto?, esto que las empresas solo se preocupaban por sus ganancias, por la rentabilidad, por los factores económicos, dejando de lado la sociedad que las rodea y la condiciona, y no le presta una debida atención a los grupos de interés, o sea, los grupos con los que se relaciona la empresa, que afectan a la empresa y son afectados por la empresa. Esta, digamos, es una visión muy reduccionista de qué es una organización. ¿Sí? Es como que la mirada está centrada en sí misma, ¿sí? En sus propias, a ver qué es lo que puede obtener para sí misma y centrada, ¿no es cierto?, en su propio accionar. Y luego está esta otra visión, ¿no es cierto?, de las empresas, en donde, ¿no es cierto?, pasamos de consideramos a la empresa, ¿no es cierto?, como una entidad, un fenómeno económico, en donde, aparte de obtener una rentabilidad, ¿no es cierto?, que es clave, ¿no es cierto?, para poder subsistir, también le agregamos otros factores como es la dimensión social y la dimensión ambiental, ¿sí? Y que todo esto va a influir, ¿no es cierto?, en la calidad de vida de la gente a través de los productos y servicios que esa organización ofrece. Entonces nosotros vamos a encontrar, ¿no es cierto?, en la realidad, organizaciones, ¿no es cierto?, que a lo mejor están más centradas, ¿no es cierto?, que nosotros las podemos ubicar como más de esa visión tradicional de empresa. Y también vamos a encontrar otras empresas que están transitando un camino hacia esta nueva visión, ¿sí? O a lo mejor tenemos otras empresas que muchas veces son llamadas las empresas B, ¿no es cierto?, en donde al diseñar el modelo de negocio, el modelo organizacional, tienen en cuenta estos tres elementos: el desarrollo económico, social y ambiental. Bien. ¿Hasta ahí vamos entendiendo, chicos? ¿Chicas? Sí, sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, uno de los autores que yo les había nombrado en esa línea de tiempo era Carroll. Él dice, ¿no es cierto?, que para que hablemos de responsabilidades empresariales tenemos que hablar simultáneamente de 4 responsabilidades. Entonces, ustedes fíjense, en la base de la pirámide están las responsabilidades económicas, ¿sí? Esta responsabilidad de generar beneficios, de ser rentable, ¿sí? Sobre la base de esta responsabilidad económica, ¿no es cierto?, se van a asentar las demás responsabilidades que vamos a ver. ¿Por qué es esto, no es cierto? Porque toda la empresa tiene que ser rentable para subsistir en el tiempo. Sí, es como una condición necesaria, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos que tiene que tener una empresa para poder permanecer y crecer. Pero dice Archie Carroll, ¿no es cierto?, que aparte de estas responsabilidades económicas, la empresa debe desarrollar sus actividades y su accionar teniendo en cuenta y cumpliendo con la legislación y las regulaciones, ¿no es cierto?, que son propias del lugar en donde está inserta la empresa. Entonces ahí hablamos de las responsabilidades legales. ¿Y a esto qué le tenemos que sumar? ¿Sí? Las responsabilidades éticas.
esto de, ¿no es cierto?, hacer lo que está bien y lo que es justo. Entonces ahí tenemos que definir, a ver, qué comportamientos dentro de la empresa van a ser considerados comportamientos éticos y también qué comportamientos van a ser considerados no éticos. Entonces, muchas veces en las empresas están los que se llaman los códigos de ética, ¿sí? En donde por escrito se establece, ¿no es cierto?, qué cosas se consideran éticas y qué comportamientos se consideran no éticos. De manera tal, ¿no es cierto?, que se fije y se delimite explícitamente qué cuestiones se consideran éticas y cuáles no. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener una concepción, ¿no es cierto?, diferente de esta dimensión y qué comportamientos son éticos o no. Entonces, a los fines que no sea una decisión individual, una interpretación individual, ¿no es cierto? En las empresas están los códigos de ética. Digamos, si uno quiere trabajar con esta dimensión de la responsabilidad social empresaria. Y por último, ¿no es cierto? También la empresa, aquí al final, ¿no es cierto?, dice que están las responsabilidades para con la sociedad o las responsabilidades también que se llaman filantrópicas o las responsabilidades, ¿no es cierto?, que la empresa decide sobre qué temas, ¿no es cierto?, se va a centrar, que considera que son importantes para la comunidad en donde está inserto. Entonces ahí la empresa dirá, bueno, a mí me interesa a lo mejor el tema educación, ¿sí? Mejorar la educación o contribuir con la educación, ¿no es cierto?, de la comunidad en donde estoy inserta o de las ciudades en donde mi organización tiene operaciones. Y con eso estoy contribuyendo, ¿no es cierto?, a un objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con mejorar la calidad de la educación, ¿sí? O a lo mejor dirá la empresa, bueno, yo voy a estar centrada en hacer aportes a la comunidad que tenga que ver con la mejora de los recursos naturales, ¿sí? De la dimensión ambiental. Y entonces, a ver, se va a unir a lo mejor a alguna fundación, alguna ONG para contribuir, ¿no es cierto?, con la mejora del ambiente. Entonces, cada empresa va a definir sobre qué aspectos, ¿no es cierto?, que son importantes para la sociedad, la empresa va a trabajar sobre eso, va a contribuir con eso, ¿sí? Entonces tenemos estas 4 dimensiones, acuérdense, de la responsabilidad social. Responsabilidades económicas, responsabilidades legales, responsabilidades éticas y también las responsabilidades discrecionales, ¿sí? O sea que la empresa decide sobre qué aspectos, ¿no es cierto?, van a trabajar. Hasta ahí vamos. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Está claro, profe. Bien, ahí está entonces, avancemos. Ahí en la plataforma yo les he dejado, ahora vamos a ver si al final de la exposición podemos ver, ahí les he dejado unos videos, ¿sí? Que hablan sobre esto y que y que van ustedes a poder, ¿no es cierto?, ver más material. Son videos relativamente cortos, ¿sí? Que nos van a ampliar la mirada sobre qué es la responsabilidad social. También yo les había hablado en esa línea de tiempo sobre las normas de estandarización, las ISO, y la norma 26.000 es la que habla sobre la responsabilidad social empresaria. Y esa norma ISO dice que las empresas deben asumir su responsabilidad por los impactos que sus actividades tienen en la sociedad y el ambiente, las cuales deben ser consistentes con los intereses de la sociedad y el desarrollo sostenible, estar basadas en el cuidado ético y el cumplimiento de las leyes aplicables y estar integradas a las actividades cotidianas de la empresa. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, en esta definición que hace la norma ISO 26000, nosotros podemos identificar, ¿no es cierto?, aspectos que hemos visto en Carroll, ¿sí? Donde dice que habla de la ética, ¿sí?, del cumplimiento de las leyes, que habla de la sociedad, ¿no es cierto?, del desarrollo sostenible, que eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta responsabilidad discrecional que hemos visto en la punta de la pirámide,
Y también dice que tienen que estar integradas las actividades cotidianas de la organización. Entonces, en toda decisión que nosotros tomemos a lo largo de la cadena de valor, o sea, de todas las actividades que se realizan en la empresa, tienen que estar, ¿no es cierto?, siempre presentes esta concepción, ¿no es cierto?, de cuál es la responsabilidad de la empresa, ¿sí? Porque es responsable de los impactos de sus actividades. Hay muchas definiciones de responsabilidad social, ¿sí? Depende del autor o del organismo internacional o que esté analizando y estudiando, ¿no es cierto? Ustedes van a tener diferentes definiciones de responsabilidad social. Aquí yo he tomado nada más que ese autor y estas normas ISO 26000, ¿no es cierto? Porque son normas de estandarización que son, digamos, muy conocidas y que muchas empresas aplican esas normas porque son normas, ¿no es cierto?, que después les permite desarrollar sus actividades de manera para ampliar sus actividades de negocio a lo mejor en todo un país, ¿no es cierto? Porque eso les da certificación de calidad, ¿no es cierto? Hay muchos aportes que hacen estas normas de estandarización, las normas ISO. Bien, también habíamos hablado, ¿sí? Al principio habíamos nombrado esto de los grupos de interés, ¿sí? ¿Quiénes son los grupos de interés? Entonces, los grupos de interés pueden ser personas u organizaciones que se ven afectadas, ¿no es cierto?, por el accionar de la empresa o que afectan a la empresa. Entonces, ¿qué grupos de interés tenemos? Y podemos identificar el grupo de interés interno, o sea, dentro de la empresa, podemos identificar ahí a los accionistas, a los socios, digamos los dueños, y también los trabajadores. Entonces, ese es un grupo de interés. Después tenemos el grupo de interés del entorno, y ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, quienes están relacionados de manera directa con la empresa, que serían los clientes, los proveedores, los competidores, los sindicatos, los acreedores. Esto sería como si nosotros los relacionamos con el medio ambiente. Este sería nuestro medio ambiente. ¿Cuál sería? A ver, ustedes que han visto a la clase pasada de medio ambiente. ¿Cuál sería este? ¿El general o el medio ambiente de tareas? Y debe ser el medio ambiente más restringido, pues si son accionistas, socios y trabajadores, tiene que ver con lo interno de la empresa. No, no, ¿no? El medio ambiente del entorno, que está en amarillo. Entonces es general. Acuérdense que el medio ambiente lo hemos dividido en dos a los fines de analizarlo y de estudiarlo, ¿sí? Un medio ambiente que está en relación directa con la empresa, que es cercano, ¿sí? Con el cual interactúa directamente la empresa, que ese es el medio ambiente específico, ¿sí? Entonces, que le llamamos grupos de interés del entorno sería ese medio ambiente específico, Específico. ¿sí? Sí. Bien. ¿Está? Y después está en los grupos de interés también externos, o sea, porque están fuera de la organización, que llamamos del contexto, ¿no es cierto?, que es mucho más amplio. Ahí están las comunidades en las cuales está inserta la empresa, el gobierno, ¿no es cierto?, tanto municipal, provincial, nacional, las federaciones empresarias, las ONG, o sea, las organizaciones no gubernamentales, dentro de las cuales podemos encontrar, por ejemplo, las fundaciones, los medios de comunicación y otras organizaciones, ¿no es cierto?, que estén en el contexto. ¿Sí? Esto es por nombrar algunas. Entonces nosotros podemos ver que los grupos de interés son muchos, ¿sí? Tanto los internos como los accionistas y socios y trabajadores, y los externos, ¿no es cierto?, que ahí los tenemos que relacionar con el medio ambiente porque están fuera de la organización. Bien. Ahora cuando nosotros nos dicen, bueno, está bien, a ver esto de la responsabilidad social y empresarial, ¿cómo lo podemos trabajar? ¿A qué se refiere específicamente, no es cierto? ¿Qué deberíamos identificar, ¿sí?, dentro de la organización para saber, ¿no es cierto?, en qué medida está trabajando
con los conceptos de la responsabilidad social empresaria. Entonces podemos analizar lo que se llaman las dimensiones de la responsabilidad social. Aquí nosotros solo hemos elegido algunas, ¿no es cierto?, las que ustedes puedan relacionar, ¿no es cierto?, directamente con temas que nosotros ya hemos visto en la cátedra. Y una de las dimensiones, acuérdense que uno de los grupos de interés tiene que ver con los trabajadores, ¿sí? Entonces, una dimensión que sí o sí tenemos que analizar si nosotros queremos investigar, ¿no es cierto?, a ver qué hace la organización por el tema de la responsabilidad social, tiene que ver con la gestión de los recursos humanos. Y entonces ahí vamos a analizar temas como la remuneración razonable, ¿sí? ¿Cuál es la calidad de vida que tienen los trabajadores dentro de la empresa? ¿Cuáles son las posibilidades de desarrollo y entrenamiento que tienen? Y ahí ustedes asocienlo, ¿no es cierto?, con esto de hacer carrera dentro de la organización. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes veían que era capacitación y que era desarrollo? Bien, eso tiene que ver con estas, nosotros podemos enmarcar, ¿no es cierto?, esto dentro de la responsabilidad social, a ver qué posibilidades tienen los empleados, ¿no es cierto?, de hacer carrera y que la empresa los entrene, los capacite, ¿no es cierto?, para que ellos puedan mejorar sus habilidades. También podemos hablar de la estabilidad programada, esto, ¿no es cierto?, de que a medida que la empresa continúa, crece, ¿no es cierto?, el empleado también pueda estar, ¿no es cierto?, enmarcado en esto y pueda diagramar su carrera, ¿no es cierto?, personal dentro, ¿no es cierto?, de la empresa. Otro tema tiene que ver con la igualdad de retribuciones y perspectivas para las mujeres. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que muchas veces, ¿no es cierto?, para igual puesto, los hombres, ¿no es cierto?, cobran más que las mujeres. Y sobre todo, ¿dónde se ve esto? No se ve en aquellos trabajadores que están enmarcados dentro de los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Porque ahí sí, ¿no es cierto?, cobran iguales sin distinción, ¿no es cierto?, si son varones o mujeres. Pero en niveles que están ya en niveles medios, medios altos, ¿no es cierto?, que no están incluidos en los convenios colectivos de trabajo, muchas veces pasa que las empresas pagan más, ¿no es cierto?, en estas negociaciones individuales a los hombres que a las mujeres, ¿sí? Entonces, lo que se trata de aquí de ver es que tengan, ¿no es cierto?, una igualdad de retribución por igual trabajo que realizan. Otro tema, ¿no es cierto?, que se trabaja en la dimensión interna de la gestión de recursos humanos tiene que ver con el equilibrio entre el trabajo y la familia. O sea, a ver, cuántas horas le dedico al trabajo y cuántas horas le dedico a la familia. Entonces, hay empresas, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, que parte del trabajo a lo mejor lo realicen en el hogar o que tengan dispensas, ¿no es cierto?, en las cuales los trabajadores puedan dedicarse a la familia. Entonces, ¿para qué? Para que no toda la jornada del trabajador esté, ¿no es cierto?, en un gran porcentaje solo dedicado al trabajo, ¿sí? Entendiendo que tiene que haber un equilibrio a lo mejor entre las horas que dedica al trabajo y las horas que le dedica a sus intereses personales. Y aquí está puesto familia, pero también puede ser, ¿no es cierto?, si es alguien soltero, ¿no es cierto?, a su propia persona cuánto le dedica. Y esto, ¿no es cierto?, se puede visualizar mucho, ¿no es cierto?, en los empleados más jóvenes, ¿sí?, donde tienen una concepción, ¿no es cierto?, de tener un mayor equilibrio entre las horas que le dedican al trabajo y las horas que le dedican a sus pasatiempos, ¿no es cierto?, a sus intereses personales, más allá del trabajo. Otro tema que tenemos que ver es el de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. Y eso también nosotros hemos visto en la función de recursos humanos. Entonces tenemos que ver, ¿no es cierto?, a ver cuáles son todas las acciones y actividades que hace la empresa para mantener la salud, ¿no es cierto?, y la seguridad en el lugar de trabajo. Otra tiene que ver con la gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. Y aquí tenemos que ver qué hace la empresa por la disminución en el consumo de usos de recursos
y también por la disminución en los desechos que genera y de las emisiones contaminantes. ¿Sí? Entonces, a ver, por ejemplo, podemos ver qué hace la empresa en el uso de los recursos, por ejemplo, de las energías, ¿no es cierto?, no renovables. A ver, hace uso, ¿no es cierto?, de otros tipos de energía, ¿no es cierto?, como a lo mejor de la energía solar, de la energía eólica, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que hay energías que estamos utilizando hoy que no se van, que no son renovables. O a ver qué uso hago del papel, ¿no es cierto?, de la energía eléctrica, de qué tipos de focos uso, ¿sí? Porque, a ver, el papel, si ustedes ven, hay organizaciones que usan mucho papel, que habitualmente usaban mucho papel, y cómo han ido disminuyendo el uso del papel a través del uso, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con la electrónica, de mostrar, ¿no es cierto?, y de dar al cliente, ¿no es cierto?, la opción de ya no imprimir algo, sino de que eso lo tenga, ¿no es cierto?, en un archivo digitalizado, ¿sí? Usar mucho la digitalización de todos nuestros respaldos, ¿no es cierto?, que podamos tener. Y también, ¿no es cierto?, qué hace la empresa con los desechos y las emisiones contaminantes, ¿sí? ¿Cuál es el final, ¿no es cierto?, de esos desechos? ¿A dónde van? ¿A dónde llega? ¿Qué impacto generan en el ambiente? Y por último, dentro de las cuestiones internas podemos hablar de la actuación económica, a ver si la empresa paga todos los impuestos, las tasas, las contribuciones que tiene que realizar, si la empresa paga los dividendos a los accionistas, si la empresa, ¿no es cierto?, hace un comercio justo, ¿no es cierto?, esto de tratar de pagar a cada uno de sus proveedores, ¿no es cierto?, lo que corresponde. Entonces, estas son aspectos, algunos de los aspectos que podemos considerar en la dimensión interna. Y en la dimensión externa, ahí tenemos, ¿no es cierto?, las comunidades locales. A ver, ¿no es cierto?, cómo me relaciono con algunos grupos de la comunidad, dependiendo, ¿no es cierto?, de a ver qué aspectos me interesa trabajar con la comunidad. Otro tiene que ver cómo me relaciono con los proveedores. A lo mejor si yo soy una empresa que está trabajando con responsabilidad social, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a elegir proveedores que también trabajen con responsabilidad social. De manera que quienes, ¿no es cierto?, me proveen de estos insumos esenciales para mis actividades, también estén, ¿no es cierto?, en esta concepción, ¿no es cierto?, de que las empresas tienen algunas responsabilidades, no solo para ellos, sino también para la comunidad en general. ¿Cuáles van a ser también mis responsabilidades para con los consumidores? ¿Sí? Y aquí hay muchos aspectos a analizar para con los consumidores, desde las etiquetas, ¿no es cierto? Y a ver qué es lo que yo, cuál es la calidad, ¿no es cierto?, de lo que nosotros incluimos em, como insumos o materiales de esos bienes o servicios que producimos, cómo es la publicidad, cómo es nuestra relación, ¿no es cierto?, con los consumidores. Entonces, hay muchos aspectos, ¿no es cierto?, que trabajar en cada uno de estos que les estoy nombrando, ¿no es cierto? Hay toda una guía de muchas organizaciones, ¿no es cierto?, que se dedican a esto, que te dicen, ¿no es cierto?, cuáles son estos indicadores o cómo puedo medir el tema de la responsabilidad social en cada una de estas dimensiones. Otro tiene que ver con el desarrollo sostenible del medio ambiente. A ver, ¿qué está haciendo la organización por el medio ambiente? Y eso va a depender mucho, ¿no es cierto?, del tipo de actividad. Si mi organización es una papelera, ¿no es cierto?, hace un uso, ¿no es cierto?, de los árboles, ¿no es cierto?, porque el papel viene de la pasta base, ¿no es cierto?, de los árboles. Entonces, tengo que ver a ver qué hago. Talo, ¿no es cierto?, un bosque para poder hacer mi actividad, pero a la vez, ¿qué estoy haciendo, ¿no es cierto?, para plantar más árboles, ¿no es cierto?, de manera que el equilibrio del ecosistema, ¿no es cierto?, no se vea perjudicado.
Y otro tema que tenemos que también tener en cuenta y que también se lo vuelve a visualizar cuando vemos los objetivos del desarrollo sostenible son las alianzas que tienen que haber entre distintos tipos de organizaciones que hay en una sociedad. Esto es, alianzas entre el Estado, la sociedad civil y las empresas. ¿Sí? Todas estas organizaciones en pos, ¿no es cierto?, eh, de un sostenimiento, ¿no es cierto?, de la sociedad en su conjunto. Y aquí les pongo, ¿no es cierto?, algunos ejemplos como la empresa Arcor, ¿no es cierto?, que es una empresa conocida por todos, en donde desde el año 2005 empezó a trabajar con los temas de responsabilidad social. Eh, Y en el año 2009 planteó el nuevo, pasó del concepto interno de responsabilidad social al de sustentabilidad. Y ahí si ustedes entran en la página oficial de Arcor, ¿no es cierto?, van a ver cómo ha sido este avance y hoy, ¿no es cierto?, cuáles son los aspectos que tiene en cuenta para esta sustentabilidad de la organización. Bien, si nosotros vamos al último punto, ¿se acuerdan de las responsabilidades discrecionales que estaban en en la punta de la pirámide? Ahí vamos a ver cuáles son las formas que tiene de vinculación entre la empresa y la sociedad, ¿sí? Y qué instrumentos puede utilizar. Entonces puede haber una modalidad, la modalidad más básica, inicial, ¿no es cierto?, que tienen las empresas de relacionarse con la comunidad, es a través de donaciones, de becas, de patrocinar eventos, ¿no es cierto?, que son importantes para la comunidad. Sí, a lo mejor desde patrocinar eh, una, una competencia, ¿no es cierto?, desde dar becas para que los alumnos puedan a lo mejor estudiar en la universidad o hacer donaciones de productos, ¿no es cierto?, para un comedor infantil. Eh, Otra modalidad, ¿no es cierto?, donde ya está más enfocada, porque si no en esta parece que en la modalidad de acción social es que la empresa ante el pedido, ¿no es cierto?, de diferentes sectores de la comunidad responde, ¿sí? Y muchas veces esto como que no tiene algún área específica o un tema, ¿no es cierto? O varios temas que la organización defina, sino que a medida que van demandándole algo, la empresa va respondiendo. Entonces, muchas veces las empresas que hacen, ¿no es cierto? Cuando ya ven que que lo que hacen va generando, ¿no es cierto?, mayor relación con diferentes grupos de la comunidad, empiezan a ver, bueno, a ver, de qué manera se puede hacer algo más sostenido en el tiempo y en donde participen, ¿no es cierto?, en esta definición de qué es lo que voy a hacer, estos grupos, ¿no es cierto?, de la comunidad con los que la empresa se relaciona. Entonces ahí van a este modelo de desarrollo propio, en donde ya podemos formular proyectos y programas sociales, en donde involucramos a esas personas de la comunidad o a esas organizaciones de la comunidad. También la organización puede tener una fundación a través de la cual va a canalizar todas estas actividades y también se puede hablar de lo que se llama el voluntariado corporativo. Esto es que los empleados de la empresa realicen acciones, ¿no es cierto?, para colaborar con diferentes grupos, ¿no es cierto?, de la comunidad. Y así puede ser que los empleados, a lo mejor de un banco, realicen una colecta, ¿no es cierto?, a lo mejor de calzados, de ropa, de útiles escolares, para donar, ¿no es cierto?, a una comunidad que está en el interior de la provincia, ¿sí? Eh, hay muchos ejemplos, ¿no es cierto?, de fundaciones, de voluntariados. Si ustedes han escuchado hablar de Un Techo para mi País, que este movimiento ha nacido hace varios años en Chile, ¿no es cierto?, en donde tiene por objetivo eh, a aquellas personas que tienen casas muy precarias, es construirle un módulo de madera, un módulo seco, ¿no es cierto?, que es mínimo, de manera que no esté alcanzado por la humedad, que tenga mayor limpieza, que es mayor, mejor forma
de cobijarse. Y esta fundación, por ejemplo, hace unos años atrás estuvo aquí en Santiago, Un Techo para mi País, y varios alumnos de la universidad, ¿no es cierto?, este, estuvieron involucrados en eso para ayudar, ¿no es cierto?, aquí a barrios de cerca de la universidad, ¿no es cierto?, donde había casas muy precarias para hacer estos módulos secos. Si ustedes después buscan en internet, ¿no es cierto?, techo para mi país, ahí van a ver los ejemplos. Y otras tienen que ver con el mercadeo social y mercadeo con causa social. Sí, el mercadeo social tiene que ver con hacer, ¿no es cierto?, una campaña de comunicación de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, que las empresas realicen ese tipo de acciones. Y el mercadeo con causas sociales, cuando yo voy a algún negocio, ¿no es cierto? Y cuando voy a pagar el producto que llevo, me dicen si quiero donar, ¿no es cierto?, una parte o a lo mejor un monto fijo para a lo mejor la Cruz Roja, ¿sí? Para alguna organización, ¿no es cierto?, que realice este tipo de actividades. Bueno, aquí les comparto yo una fundación que trabaja en nuestra provincia, que es la Fundación Banco de Alimentos de Santiago del Estero. A lo mejor puede ser que alguna vez que han ido a un supermercado o han ido a algún lado, ¿no es cierto?, han escuchado hablar o cuando ustedes iban al colegio secundario, ¿no es cierto?, les decían, bueno, para mañana tienen que traer 2 litros de leche larga vida, sí, porque es el programa Bigotes Blancos, sí, y ustedes llevaban eso para esa campaña. A lo mejor en ese momento no se han dado cuenta para qué era, ¿no es cierto? Pero bueno, hay muchas acciones que realiza la Fundación Banco de Alimentos, que lo que hace, ¿no es cierto?, tiene muchas entidades beneficiarias que son comedores, tiene donantes de alimentos y materias primas, donaciones, ¿no es cierto?, personas que donan efectivo y voluntarios, o sea, personas que donan su tiempo, ¿no es cierto?, para este tipo de actividades. Eh, Actualmente el Banco de Alimentos tiene su sede. Uno de los aportantes de estos donantes de alimentos es este, el mercado de fruta y hortícola, ¿no es cierto?, que está allá cuando ustedes van para la banda, mano derecha, sí, lo que antes se llamaba el mercado de armonía. Eh, Ahí está, ¿no es cierto?, el mercado concentrador de frutas y hortalizas. Entonces, ellos donan, ¿no es cierto?, parte de estas frutas que muchas veces no se van a comercializar, ¿no es cierto?, al banco de alimentos, y el banco de alimentos a su vez las clasifica y las lleva a estos comedores. Y bueno, y hay muchas acciones que realiza el banco de alimentos. Ustedes busquen en YouTube, ¿no es cierto?, y van a ver muchos videos desde la presentación de lo que es el banco de alimentos hasta cada una de las acciones que realiza. Bien, a ver. Bueno, entonces yo les decía que la responsabilidad social puede ser vista como un modelo de gestión. Entonces, si es un modelo de gestión, esta responsabilidad social ya tiene que estar, ¿no es cierto?, este, inserta, ¿no es cierto?, en la misión y en los valores de la organización. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar en ese momento a ver cuáles son nuestros grupos de interés, qué estrategias vamos a tener, y todos los procesos, los recursos y cómo nos organicemos, ¿no es cierto?, va a estar enfocado o impregnado en la toma de decisiones por este modelo de gestión de la responsabilidad social. Esta responsabilidad social, ¿no es cierto?, hace que nosotros tengamos que incluirla dentro de nuestro proceso de planificación estratégica y también de nuestra planificación operativa, de manera tal que nosotros podamos dar respuestas, ¿no es cierto?, a nuestros accionistas, a nuestros trabajadores o colaboradores, a nuestros proveedores, clientes. Y también tiene que ver con que trabajar con la responsabilidad social tiene estar relacionado con un cambio en la cultura organizacional, ¿sí? Y es un cambio, ¿no es cierto?, que va desde dentro de la organización hacia fuera de la organización. Yo no puedo decir, ¿no es cierto?, que soy socialmente responsable, por ejemplo, y tener trabajadores, ¿no es cierto?, que no están, por ejemplo, trabajadores en negro,
¿sí? Que no están registrados como trabajadores. Entonces, implica, ¿no es cierto?, un cambio en la visión, ¿no es cierto?, y en las decisiones que se toman dentro de la organización. ¿Cuáles son los impactos o en qué me favorece, digamos, trabajar con responsabilidad social? Uno tiene que ver, ¿no es cierto?, con la mejora en la calidad de los productos, con el valor añadido que le puedo dar a nuestros clientes, con la confianza que genero en la comunidad, ¿no es cierto?, en los clientes, en los proveedores, y eso va a mejorar cuál es mi imagen, ¿no es cierto?, cuál es la reputación que tiene mi empresa ante la sociedad. Entonces, ¿no es cierto?, si soy alguien, ¿no es cierto?, que respeta las condiciones laborales, que las cumple, que les da seguridad a los trabajadores, eso va a hacer, ¿no es cierto?, que como empresa sea atractiva para trabajar, ¿no es cierto?, que yo como trabajador diga, "Ah, qué lindo trabajar en esa empresa porque cumple con estos estándares". Y también lo que hace a nivel ambiental, por ejemplo, es que alguien que trabaja con responsabilidad social, uno de los temas con los cuales se involucra es con la reducción de los residuos que genera, con, con el control, ¿no es cierto?, de las emisiones que genera, y eso también mejora la imagen global de la empresa. Entonces decíamos que el tema de la responsabilidad social no solo es un tema que las empresas por sí solas tengan que trabajar, sino que es una responsabilidad de todos, ¿sí? De las organizaciones de la sociedad civil, de las entidades gubernamentales, de las instituciones educativas y de cada uno de nosotros como ciudadanos. Y aquí, ¿no es cierto?, les voy a hacer esta sola presentación, ¿no es cierto?, de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que estos objetivos están planteados hasta el año 2030, ¿sí? Y que hay mucho material, ¿no es cierto?, sobre esto, y al que le interese leer, me pide porque tengo material de esto, ¿sí? Pero a ver, por ejemplo, como empresa, ¿sí? Hay cuestiones que puedo trabajar al interior de la empresa con los trabajadores y con los accionistas, como tienen que ver con el tema de la igualdad de género, del trabajo decente y del crecimiento económico, con las energías no contaminantes, con la reducción de las desigualdades, con la producción y el consumo responsable, ¿sí? Esas son con la alianza para lograr objetivos, alianzas con otras organizaciones, con fundaciones, con el Estado. Entonces, hay varias, ¿no es cierto?, objetivos del desarrollo sostenible con los cuales puedo trabajar. Y generalmente, y muchas veces, ¿no es cierto?, cuando hablamos de las responsabilidades discrecionales, ¿no es cierto?, las organizaciones pueden decir, bueno, voy a contribuir, ¿no es cierto?, con el objetivo 2 que dice hambre cero, o con el de bienestar y salud, o con la mejora con la educación, ¿no es cierto?, que sea una educación de calidad. Entonces, tenemos como empresas muchos aspectos sobre los cuales podemos trabajar, ¿no es cierto?, en pos de lograr una sociedad, ¿no es cierto?, más sostenible. A ver. Bien, y aquí la responsabilidad social necesita, ¿no es cierto?, no solo pensar en uno, sino también pensar en el otro. Y todos estamos invitados, ¿no es cierto?, a contribuir con estos objetivos del desarrollo sostenible. A ver, vamos a ver. Voy a pausar ahora la presentación. Y aquí, no sé si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. Profe, Sí. ¿cuándo va a poder subir la clase anterior? La clase anterior, ya le voy a decir al profe que es el que tiene el canal de YouTube, que es el que se encarga uno cuando le manda de subirlos, ¿no? Ya le voy a decir al profe. Ah, bueno. Profe, una pregunta más. Sí. El trabajo y presentar. Ay, no te estoy escuchando, pero voy a detener el video.
A ver si tengo mejor conexión. Sí, Silvina, si me puedes volver a preguntar. El trabajo 6, ¿hasta Sí, cuándo tiene que presentar? ahí el profe ya les va a decir mañana, ¿no es cierto?, cuándo tienen que presentar el trabajo práctico. Ah, bueno, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, a ver, ahora yo les quería pasar un video, pero vamos a ver si... eh, Profe, sí, disculpe, por ejemplo, las empresas como la de tabaco, ¿desde qué sí, punto de vista hacen su responsabilidad social? sí. Bien, esa es una de las industrias, ¿no es cierto?, que está cuestionada. ¿Sí? Eh, ¿Por qué te digo esto, no es cierto? Porque, eh, a ver, el tabaco en sí mismo, ¿no es cierto? Ya está demostrado científicamente, ¿no es cierto?, cuáles son los perjuicios que trae para aquellas personas que fuman. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que ha cambiado a lo largo del tiempo con este tema, ¿no es cierto?, que cada vez se ha vuelto como más sensible, es que, por ejemplo, en la etiqueta del paquete de cigarrillo, tiene imágenes, ¿no es cierto?, donde dice que eso es perjudicial para la salud, ¿sí? Que le está avisando a aquel que consume que el consumo a lo mejor en exceso o consumir eso ya implica, ¿no es cierto?, este, arriesgar, ¿no es cierto?, la salud. Eh, y es una cuestión, digamos, eh, que tiene mucho, ¿no es cierto?, para analizar y para hablar esto de las empresas tabacaleras, porque estas corporaciones, ¿no es cierto?, si nosotros vemos la mayor, las empresas más conocidas de tabaco, ¿no es cierto?, son empresas multinacionales, eh, y cómo a lo largo de los años, ¿no es cierto?, han ido cambiando las etiquetas, anunciando esto, las publicidades. Si vos ves, ¿no es cierto? Creo que ya no hay ninguna publicidad visual, ¿no es cierto? Ya sea por televisión, por YouTube, digamos que te lleve a vos a fumar. Eh, Me acuerdo, yo soy más grande que el resto de mis compañeros, que había una sí, época que las propagandas de las tabacaleras eran casi como las de Coca-Cola. claro, Eran sí, tal cual. este, pero ya hace muchos, no sé hace cuánto, hace muchos años que ya no se las ve. Que ya no se las ve, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, como que ya, ¿no es cierto?, han dejado de tener esa imagen pública, ¿no es cierto? Pero el producto, o sea, se sigue consumiendo, sigue existiendo, eh, tienen en las etiquetas, ¿no es cierto?, los cigarrillos, estos mensajes, estas fotos, ¿no es cierto?, que cómo quedan los pulmones o qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Tiene imágenes que donde advierten al consumidor, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar. Pero había épocas, ¿no es cierto?, hace muchos años atrás, donde, digamos, eran habituales las publicidades de los cigarrillos, o era una forma de decir, por ejemplo, para las mujeres, de sentirse una mujer este, actual, una mujer liberal, ¿no es cierto?, una mujer fumando. Entonces hay generaciones de mujeres de determinado rango de edad donde todas decían, ¿no?, que fumaban porque era una forma social de mostrar, ¿no es cierto?, que este, estaban como igualando los hombres. Hay, Bien, digamos, profe, gracias. hay mucho para hablar sobre ese tema, puesto, digamos, como un tipo de empresa, ¿no es cierto?, donde hay mucho para hablar, y te invito a que veas el video que está en la plataforma Moodle, el video de las empresas responsables y no responsables de Clicksberg, donde ahí eh, te presenta este ejemplo, y otros, ¿no es cierto?, de varios tipos de empresas, ¿sí? Así como te Bien, presenta profe. también otras empresas. Pero Sí, lo Samir, has conozco puesto un tema bastante. complicado. Sí, no, 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 pero está bueno que lo podamos hablar y sobre eso podemos debatir bastante, buscar información y analizar. Sí. Bien, Ve ese video de Clicksberg que está en la plataforma, ese te va, digamos, ahí habla algo de esto. bueno, gracias, profe.
Bien. A ver si lo podemos pasar porque hace rato he querido. Después, profe, yo conozco otras empresas, como por ejemplo de Sí, marcas de celulares, que venden productos en sí. color rojo en sentido de la campaña del SIDA también, por ejemplo. De la campaña del SIDA. Sí, creo que eso está Sí. relacionado con lo último de mercadeo de Ajá. causa social, ¿puede ser? Sí, mercadeo con causa social. Sí. Porque cuando vos estás comprando eso, mercadeo con causa social quiere decir que cuando vos adquieres ese producto, parte de ese precio que vos estás pagando lo van a donar a alguna fundación. Sale un poco más caro y sí, esa parte Ajá. va para una fundación, digamos. Sí, 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 eso es mercadeo con causa social. Sí. Sobre este tema podemos hablar muchísimo, chicos, porque hay mucha información y cada vez es como que las empresas pues, están siendo más conscientes, ¿no es cierto?, de que los consumidores, muchos de los consumidores, ¿no es cierto?, están atentos a estas cuestiones y eligen, ¿no es cierto?, a la hora, digamos, de hacer sus compras, a ver aquellas empresas que son socialmente responsables, aquellas de las cuales no saben qué es lo que hacen. Y también en esto, ¿no es cierto?, como empresa hay que ser claros, ¿no es cierto? Si nosotros estamos haciendo una publicidad o mostrando qué es lo que hacemos por la responsabilidad social, que no sea una cuestión, ¿no es cierto?, que decimos, vamos a hacer una publicidad para que nos vean como socialmente responsables, pero hacia adentro, ¿no es cierto? A lo mejor estamos este, haciendo emisiones, ¿no es cierto?, que son perjudiciales para el medio ambiente o tenemos trabajadores que no están siendo recompensados como dice la ley, ¿sí? Entonces ahí, ¿no es cierto? Como, por eso decimos que muchas veces es mejor trabajar de adentro hacia afuera, o sea, tener adentro bien, digamos, todas las cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social y después, ¿no es cierto?, ir creciendo hacia afuera y mostrando qué es lo que estamos haciendo. A ver si les puedo pasar este video. Esperen, chicos, que, a ver, ahí está. Profe, disculpe, no se escucha nada del video. Ay, ¿no se escucha? Upa, bueno, a ver, yo estoy escuchando aquí lo más bien, pero bueno, no tiene sentido si ustedes no pueden escucharlo. Entonces, Pero bueno, ese es uno de los videos que te decía Samir que puedes ver. Ahí les he puesto yo Bueno, profe, el video de las normas ISO, ¿sí? Que dice, bueno, por qué es importante la responsabilidad social, el tema de Clicksfare. Después está un video cortito que dice por qué una pyme también puede ser responsable socialmente y porque pareciera ser, ¿no es cierto?, que solo las grandes empresas pueden ser socialmente responsables, las pymes también pueden hacerlo y de hecho hay ejemplos de pymes que lo están haciendo. Eh, y el otro video, no me estoy acordando de qué otro tema era, ¿sí? Pero digamos, esos profe, son como videos básicos que ustedes pueden ver para entender más del tema y poder avanzar en la lectura más allá del material que les dejamos en clase. Y lo que necesiten me consultan, digamos, porque es un tema que me gusta mucho, que leí, que estoy leyendo y sigo leyendo mucho y ahora me estoy metiendo mucho en lo que es el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Sí, ¿quién me preguntaba? creo que por ejemplo los pequeños bares como aquí en Santiago Tanta, creo que Sí, generalmente no venden con sorbete, por ejemplo, sus productos ujú, cuando uno va a sí, tomar algo. Eso también tendría bien, que ver algo con parte de responsabilidad claro. social y medio ambiente, digamos. Sí, claro, porque eso es.
no generar, ¿no es cierto?, un desecho que vos después sabes, ¿no es cierto?, que eso va a la basura y que eso contamina donde está, porque ese sorbete, ¿cuántos años, ¿no es cierto?, va a pasar para hasta que se desintegre, Bien, ¿sí? y hay también creo Entonces lo mismo, campañas de, sí, de empresas multinacionales como Nike o Converse que hacen zapatillas con residuos, digamos. sí, ujú, sí, con residuos, sí, con Nuevas todos los campañas. residuos plásticos, ¿no es Sí, cierto?, hacen zapatillas, sí. Sí, hay muchos, si ustedes se ponen a ver, hay muchos ejemplos. Y está bueno esto que vos traes a ver de una empresa local, ¿no es cierto? Que es una pyme, y cómo a lo mejor son pequeñas cosas, ¿no es cierto? El tema de todo lo que es descartable, ¿no es cierto? La cantidad de residuos que generan. O por ejemplo, esto que hacen los supermercados, ¿no es cierto? Que ya no te entregan la bolsa plástica. O si vos quieres bolsa plástica, la tienes que pagar. Y ahí, digamos, este, y hay, digamos, como una generar conciencia, nosotros que tenemos que volver a llevar bolsas que podamos reutilizar, ¿sí? Y no bolsas que tengan un solo uso y después ustedes van, ¿no es cierto?, por la ruta a cualquier lado y ven la cantidad de plástico que anda volando, la cantidad de plástico que hay. Hay muchos estudios, ¿no es cierto?, que decían, bueno, el plástico está metido en los mares, está metido en tantas cosas que hemos generado, ¿no es cierto?, con el plástico, eh, para nosotros mismos nos estamos perjudicando. En un principio parecía como un avance tener bolsas de plástico y nos llevaría más el carrito, la bolsa, ¿no es cierto?, reutilizable. Pero hemos visto, ¿no es cierto?, con los años cómo hemos generado, ¿no es cierto?, perjuicios para el ambiente y para nosotros mismos, que ahora estamos volviendo a cambiar nuestro comportamiento y a tomar otro tipo de decisiones. Y así como eso, podemos encontrar muchas cosas en las cuales nosotros podemos, primero, generar conciencia. Generando conciencia cambiamos las actitudes y el accionar, y, y también, ¿no es cierto?, podemos hacer cambios en la forma a lo mejor de presentar un servicio, un producto, de manera tal que eso nos genere bienestar a todos. Sí, es Profe, lo cuestión de mismo, ir pensando de cada sector de actividad. Sí, aquí estoy viendo lo yo en el mismo, chat que están poniendo varios ejemplos de diferentes cosas. Sí, está bueno eso que ustedes vayan pensando, analizando, ahora que conocen el tema, ¿no es cierto? Presten a lo mejor atención eh, a, a cómo se manejan las empresas, qué es lo que van conociendo, y así como hay ejemplos aquí locales también en Santiago, ¿sí? Sobre todo eso también me profe, interesa que ustedes sepan que no es solo para las grandes corporaciones. esos ejemplos también puede ser lo que están haciendo actualmente, bueno, aquí más cercano a mi barrio, en el club Almirante Sí, Brown, que reciben, digamos, lo que son todo tipo de plástico, de ujú, botellas y demás, a sí, cambio de, le entregan ellos una planta. ujú, sí, porque Una campaña seguramente, ¿no es de cierto?, doble que estas, concientización. sí, Claro, porque dicen que es para el arbolado público, digamos, para, sí, bueno, plantar más árboles y a cambio, obviamente, el desecho de las botellas, en vez de tirarlo a la basura, que lo lleve el basurero, entonces ellos juntan y bueno, de ahí se encargan después de hacer lo de reciclado y demás. sí, sí, eso puedo fijarte que hay, o sea, ahí están involucradas, ¿no es cierto?, organizaciones de la sociedad civil. Sí, a lo mejor puede ser una biblioteca popular o puede ser un club barrial, ¿no es cierto? Son todas ONG, ¿sí? Y entonces, ¿cómo hacen esto del intercambio, ¿sí? Trae todos tus residuos plásticos en vez de tirarlos, digamos, que vayan a la basura, que los recoja el basurero, ¿no es cierto? Tráelos aquí, te damos una planta, con eso mejoramos el ambiente, tener a lo mejor un árbol en tu casa, ¿sí? Porque si no, parece que después cuando viene el calor, ¿no es cierto? Empezamos que no tenemos a Exacto. dónde tener un cobijo, ¿sí? Y entonces ahí estamos generando esto, ¿no es cierto? Vamos, llevamos todos los plásticos y nos dan un árbol a cambio que tenemos que cuidar. Sí, sí, hay muchas acciones. Ustedes ven cómo se puede haber esta vinculación entre las
empresas, el Estado, las ONG, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros como ciudadanos. Bien, chicos, a ver, vamos a ver, voy a iniciar el video así. Bueno, el tema ha quedado presentado. De aquí en más, cuando ustedes necesiten sobre este tema, les interese trabajar más, preguntar, o sea, lo pueden hacer o traer ejemplos o compartir videos, lo que ustedes quieran, podemos trabajar para ir analizando, ¿no es cierto? A ver eso a qué aspecto de la responsabilidad social se refiere. Y muchas veces a lo mejor vamos a ver una parte de la responsabilidad social, a lo mejor depende del tipo de empresa, ¿no es cierto? No vamos a conocer todas las 4 responsabilidades o todos los aspectos, ¿sí? Así que bueno, los invito a que lean el material, a que vean los videos, y eso les va a ayudar a ustedes a ir teniendo más material para entender de qué se trata la responsabilidad social, y cualquier cosa cualquier consulta, cualquier duda, quedo a disposición de ustedes para que me lo compartan. Así que bueno, chicos, que tengan un buen día. Si tienen alguna última pregunta. Profe, con respecto a la parte práctica, el profe Flores había dicho Sí, que salía de licencia. ¿Vamos a tener con otro profe en el mismo horario sí. mañana o vamos a tener a la tarde, digamos, no sé? Eso ya le voy a preguntar al profesor, que es ahora el jefe de cátedra, a ver eso cómo, si mañana a la mañana, ¿quién va a dar la clase? O se van a tener la clase junto con la profe Mariana, Ah, en bien. función de Gracias, la tarde. profe. Sí, pero todos les Bien, vamos a bien. estar comunicando por la plataforma. Bien, bien. Muchas ¿Sí? gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, chicos. Que tengan un buen día. Profe, gracias. Igualmente, profe, gracias. Que estén bien. Gracias, cuídense mucho.